Amén. Que Dios les bendiga en esta noche, hermanos. Amén. Qué bueno poder estar una vez más en la casa del Señor, hermanos. No todos alrededor del mundo tienen ese privilegio de poder exaltar libremente el nombre de Dios. Nosotros somos privilegiados, somos bendecidos porque tenemos la libertad de poder adorar el nombre de nuestro Señor. Amén. ¿Cuántos tienen un Dios fiel? Qué poquito, yo creí que todos. Amén. Amén. Yo sí tengo un Dios fiel, verdadero y justo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Abra su Biblia, por favor, hermanos, en el Evangelio de Lucas. Amén. Lucas capítulo, vamos a estar ahí en el capítulo 17 y versículo 11 al 19. Evangelio de Lucas capítulo 17, versículos 11 al 19. Vamos a estar hablando en esta noche acerca del agradecimiento. Vamos a estar hablando en esta noche acerca de qué bendiciones puede traer a mi vida el ser agradecido. Amén. Si lo tiene, por favor, vayamos juntos y leamos la palabra del Señor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Oramos. Padre eterno, en esta noche, Dios mío, te damos las gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Dios eterno, porque tú eres un Dios, Señor, al cual nosotros podemos acudir, Señor, con toda, bendito Dios, sinceridad, y sabemos que tú nos oyes, Señor. Escucha nuestro ruego. Padre eterno, en esta noche, bendito Dios, que tu palabra, Señor, edifique nuestras vidas, Señor, hable a nuestros corazones, bendito Dios, redarguya nuestros pensamientos. Padre eterno, en esta noche, Dios mío, ayúdanos a tener un corazón sincero, agradecido delante de ti, Señor. Padre, háblanos por medio de tu palabra en esta noche. Que el Espíritu Santo, Señor, se mueva, desciende en este lugar, Señor, tocando la vida, Señor, de aquellos que estamos necesitando un toque tuyo, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Quiero hablar en esta noche, amados hermanos, acerca de algo bien importante como cristianos. El agradecimiento es algo que no debe faltar a diario en nuestras vidas. El hecho de ser agradecidos abre puertas. El hecho de ser agradecidos toca las vidas. El hecho de ser agradecidos me beneficia a mí en todos los aspectos de la vida. No digamos, vamos a hablar en un plano terrenal y no digamos en un plano celestial. El ser agradecido con Dios a mí me hace participante y me hace a mí una persona que puede gozar de los beneficios de la gracia de Dios. Amén. Y eso es lo que quiero hablar en esta noche, hermanos, acerca de ser cristianos agradecidos. Amén. Porque hay cristianos ingratos, hermanos. Amén. En el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Habemos cristianos, hermanos, que nos levantamos por la mañana y no nos acordamos que la vida no nos pertenece, que la vida misma, hermanos, no es nuestra. Si no fuera por la misericordia de Dios, que cada mañana es renovada hacia con nosotros, no pudiéramos ni siquiera levantarnos. ¿Cuánta gente hay que se acuesta quizás sana por la noche y no amanece, hermanos?
Dios conoce los planes que tiene para cada uno, por eso debemos de ser agradecidos, cristianos agradecidos, hermanos. ¿Cuántas oportunidades han habido en nuestras vidas en las cuales nosotros, hermanos, hemos tenido la ocasión de poder dar las gracias y no lo hemos hecho? ¿Cuántas situaciones alrededor nuestro, hermanos, hay en las que nosotros bien podemos dar las gracias y no lo hacemos? Simplemente porque a veces quizás consideramos que las acciones de los demás no son tan buenas hacia nosotros, o vemos con desmérito quizás la vida de los demás o lo que los demás pueden hacer por nosotros y no damos las gracias. ¿Sí? Pasamos por alto el hecho de dar las gracias. Recuerdo yo una vez, hermanos, que me subí al bus. Yo estaba chiquito, quizás como de unos 9 años por ahí. Y yo quería pagar el pasaje, ¿verdad? Y lo pagué, hermanos. Pagué al motorista, ¿verdad? Él me dio el cambio y yo le dije gracias, ¿verdad? Gracias. Y yo me sentí realizado, ¿verdad? Por la acción que había hecho. Ay, ya pagué un pasaje, ¿verdad? Y me sentía bien. Y alguien me dijo, ¿y por qué le das las gracias si estás pagando? No te lo ha dado de gratis, ¿verdad? Te está cobrando y encima le das las gracias. Hermanos, independientemente de la ocasión o de la situación, debemos ser personas agradecidas. Independientemente de la situación que estemos viviendo, el problema que estemos atravesando, debemos de ser personas agradecidas. Cristianos agradecidos. No cristianos, hermanos, ingratos. Amén. Y digo ingratos, hermanos, porque a veces malentendemos esa palabra y pensamos que es una palabra bastante fuerte, pero es lo opuesto de ser agradecido. Personas ingratas, cristianos ingratos, hermanos. ¿Sí? Petulantes, altivos. Yo, ¿verdad? ¿Y qué? Tengo nada que agradecerle a nadie. Si no trabajo no me harto, ¿verdad? A veces somos así, hermanos. Y no contamos que el favor de Dios está con nosotros. Y que sin el Señor nada podemos hacer. Nada de lo que hacemos podemos hacer si no es por la voluntad permisiva de Dios en nuestras vidas. Todo lo que hacemos, todo lo que somos, es porque Dios lo ha permitido, hermanos. Y debemos de ser personas agradecidas. La parábola que leímos, hermanos, habla acerca de 10 personas que estaban en una condición de salud trágica, fatal. Tener lepra en el tiempo antiguo, hermanos, era sinónimo de pecado. Tener lepra, hermanos, era considerado un tipo de pecado. Mostraba al leproso como un tipo de pecador, viviendo en vergüenza, debilitado, gastado, atormentado, desechado por todos, aún por sus familias. En pocas palabras, ser leproso en los tiempos de Cristo, amados hermanos, era valer nada, era menos que nada. Si el sacerdote se presentaba una persona enferma delante de él y él lo evaluaba y él dictaminaba que esa persona era un leproso, inmediatamente esa persona perdía todos sus derechos. Inmediatamente esa persona tenía que ser excluida aún del círculo más íntimo, que era su familia. Esa persona era una persona desechada por la sociedad, vista mal, vista de una manera, no valía ni un 5.
Tenían que irse lejos, no podían llegar ni siquiera a 100 metros cerca de las personas que estaban sanas. Si ellos iban a entrar por los pueblos, ellos tenían que anunciar que un leproso iba a pasar por el lugar. Ellos tenían que gritar, ¿verdad? Soy leproso, ¿verdad? Soy una persona inmunda, ¿sí? Para que los demás supieran la condición que ellos tenían. Y si la situación, si la enfermedad estaba más avanzada, eran personas que causaban terror por su aspecto físico. Muchos de ellos ya habían perdido quizás su nariz, sus dedos, su boca. Despedían un hedor tremendo, hermanos. Tenían que andar vendados como si fueran momias ambulantes, porque los pedazos de piel se desprendían de sus cuerpos. Era algo tremendo. Era algo considerado, hermanos, como algo fatal. No tenía cura. En aquel tiempo, hermanos, significaba la pérdida total de la razón de la existencia de cada uno de ellos. Si nosotros vemos la parábola de los 10 leprosos, podemos analizar, hermanos, 10 personas en una situación tremenda, que a lo mejor, hermanos, no había ninguna esperanza para ellos. La esperanza de vida en nosotros se llama Cristo Jesús. Y es el único, hermanos, que puede hacer algo en favor de nosotros. Y es el único que puede darnos vida. Los leprosos a lo mejor habían escuchado acerca de Jesús. Habían quizás a lo mejor escuchado testimonios poderosos de lo que Jesús había hecho. Y no desaprovecharon la oportunidad. Se dieron cuenta de quién iba entrando por la ciudad, quién pasaba por ahí, y pidieron el favor de él. ¿Cuántos eran? 10. 10 hombres leprosos. Yo quiero en esta noche, hermanos, que analicemos la condición en la cual nosotros nos encontrábamos antes de venir a Cristo. Yo quiero que por un momento usted piense cuál era su condición, hermanos. Probablemente usted, a causa del pecado, aún había sido apartado hasta de su familia. Nadie daba nada por usted. A lo mejor, hermanos, éramos muertos vivientes. Caminábamos sin sentido, sin rumbo, sin explicación alguna en la vida. No encontrábamos sentido a nuestra existencia. Éramos a lo mejor, hermanos, esclavos de los deleites, de los placeres, del pecado en el que nos encontrábamos. Quizás, hermanos, muchos de nosotros ya yedíamos azufre, hermanos. Ya estábamos más para allá que para acá. En mi caso así era. Quizás la condición en la que nosotros nos encontrábamos, hermanos, antes de venir al Señor, era una condición sin esperanza, apartados de la bendición y del favor de Dios, viviendo una vida de vergüenza, quizás a lo mejor en inmundicia a causa del pecado, en derrota, en fracaso y bajo maldición. Amén. ¿O solo yo estaba así, hermano? Solo yo quizás. Hermanos, esa era nuestra condición. Éramos leprosos. Éramos leprosos, hermanos.
No valíamos nada. La condición de pecado en la que nos encontrábamos, hermanos, nos había separado de la gracia de Cristo. Nos había apartado del favor y de la misericordia de Dios. Los leprosos que se acercaron a Cristo Jesús, en verdad sabían quién era Él. En verdad sabían que Él podía hacer algo en favor de ellos. El elemento importante que destaca en la parábola de estos 10 hombres leprosos es la fe. Y en esta noche, hermanos, quizás hemos venido a este lugar con cargas, con situaciones, quizás con problemas, con enfermedades que ya no podemos seguir cargando. Estos hombres pidieron algo muy importante a Jesús. Pidieron ser sanos. Pero vea qué importante es el elemento de la fe. La fe, según la palabra de Dios, amados hermanos, es traducida como la seguridad que yo debo de tener en que el Señor puede hacer algo en favor mío. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos dice así: si yo tengo fe, la palabra de Dios dice que yo puedo mover montañas. Imagínense, si yo tengo fe. El grano de mostaza es pequeñito, hermanos. Es pequeñito y es comparado con la fe. ¿Qué tipo de fe debo de tener yo para alcanzar el milagro que yo necesito? En primer lugar, hermanos, una fe que agrade a Dios. Una fe que agrade a Dios. ¿Cómo puedo tener yo una fe que agrade a Dios? ¿Cómo puedo yo vivir, a lo mejor quizás creyendo que Dios puede hacer algo en favor mío? Hermanos, en esta noche yo quiero retarlos a cada uno de ustedes. Porque Dios me habló en este pasaje y Dios me ha dicho que en medio de los problemas, en medio de las circunstancias que yo me encuentre, en primer lugar, debo de agradar a Dios. Debo de ser agradecido con Dios. Debo de ser una persona que honre y ponga en alto el nombre de Dios. Yo pensaba en Judas. Judas caminó con Jesús, estuvo al lado de Él, escuchó las enseñanzas de Él, fue partícipe de los milagros de Jesús, presenció con sus ojos los milagros que Cristo hizo. Y a pesar de eso, hermanos, no tuvo una fe que agradó a Dios. No vivió una vida que agradó a Dios. Y quizás muchas veces podemos creer o pensar: ay, no, si yo hubiera sido como él, no, yo no hubiera hecho eso, ¿verdad? No, si yo hubiera caminado con Jesús, no, si yo, hombre, ¿verdad? ¿Cuántas cosas hubiéramos hecho con Jesús? Pero este Judas, qué barbaridad, traicionó a Jesús, vendió a Jesús por 30 miserables monedas de plata. ¿Sabe? A veces traicionamos a Jesús por menos que eso, hermanos. A veces no agradamos con nuestras vidas al Señor, hermanos, con la manera en que nosotros vivimos. No damos testimonio de ser hijos de Dios. No tenemos a veces el elemento
que Dios quiere que nosotros tengamos para poderlo agradar a Él. Fíjese que estos hombres leprosos, hermanos, ciertamente eran 10, pero 9 eran judíos y 1 era samaritano. Si vemos el pasaje más adelante, ciertamente tuvieron fe, creyeron, porque si no, no se hubieran ido. Si no le hubieran dicho: Señor, pero no hemos sido limpios. Señor, pero tú no estás diciendo que vayamos donde el sacerdote y él nos ha declarado enfermos y volvemos a él. A lo mejor nos va a desechar. Y no dijeron eso. Tuvieron fe y creyeron. Y fueron. Y mientras iban, fueron limpiados. Pero solo uno se dio cuenta que tenía que glorificar el nombre de Cristo. Solo uno se dio cuenta que tenía que agradecer el favor de Dios. Y qué lamentable, hermanos, que era inconverso. Qué lamentable que era un extranjero, dice la palabra, porque no era judío. Y qué lamentable es, hermanos, que muchas veces las personas del mundo son más agradecidas que nosotros. Qué lamentable es darnos cuenta que las personas de afuera muchas veces honran más el nombre de Dios que nosotros mismos que estamos acá en la iglesia. Y Dios me pegó fuerte, hermanos, en esta palabra, porque muchas veces somos así, hermanos. No agradecemos el favor de Dios. Nos parece poca cosa lo que Dios ha hecho con nosotros, que queremos más. Nos parece poca cosa que Dios nos volvió a la vida, nos ha dado un nuevo nombre, ¿verdad? Porque allá afuera éramos los hijos de tantas, ¿verdad? ¿Sí o no? A mí así me llamaban allá afuera. ¡Hey, hijo de tantas, vení! Ah, ya iba, ¿verdad? Ahora no, hermano. Hermano Eli, venga para acá, ¿verdad, hermano? Somos hijos de Dios, hermanos. No somos poca cosa, ¿sí? Que no se nos olvide. Debemos de agradecer la misericordia de Dios. Nos redimió, hermanos. Pagó el precio por nosotros. Dio lo más preciado que Él tenía por cada uno de nosotros. Siendo ladrones, sinvergüenzas, borrachos. ¿Cuánta cosa, hermanos? ¿Sí? Bueno, a mí ni en la casa me querían ya. Con eso digo todo, ¿verdad? Nadie daba nada por nosotros, hermanos, ni un 5. Y qué bueno es saber que Dios lo dio todo, hermanos, por cada uno de nosotros. ¿Quién de nosotros hay que sea padre y va a dar su hijo por una prostituta o por un borracho, hermano? Debe estar loco, ¿verdad? Seguro que hermano Samuel no lo hace. Y el Señor lo dio todo por nosotros, hermanos. Nos ha limpiado, nos ha lavado, ¿sí? Nos ha dado un nuevo nombre, nos ha hecho participantes de la gracia de Dios, del favor, de la misericordia y de la benevolencia de Dios, hermanos. Y a veces nos parece tan poca cosa eso, que ni siquiera tenemos el acto de poder darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios por un nuevo día. Darle gracias a Dios porque tenemos vida, tenemos salud. Darle gracias a Dios, hermanos, porque podemos estar de pie. Darle gracias a Dios porque tenemos un trabajo, tenemos una fuente de ingresos. Debemos de ser agradecidos, hermanos. Darle gracias a Dios porque tenemos un privilegio acá dentro de la iglesia, dentro del cuerpo del Señor.
Hoy no voy a ir a hacer limpieza y me vale chonga, hay que lavar los hermanos. Ve qué galán. Ay, allá va el hermano, ve, con pollo campero y yo puro frijol. Venga a hacer limpieza, hermano. Amén. Venga a servir, hermano. Hermanos, lo digo como ejemplo. Aquí no hay cristianos así, son bien fieles. Amén. Amén. Hermanos, seamos agradecidos, hombre, de verdad. Seamos agradecidos. Seamos cristianos que agrademos el nombre de Dios, que agrademos a Dios y pongamos en nombre el nombre del Señor, que lo pongamos en alto. Yo, hermanos, voy a confesarles algo. Hay ratos que me salgo del guacal, hermanos. Se me olvida, de verdad. Me quiero salir del guacal de repente, hermano. Voy en la calle y se atraviesa. ¿Verdad? Y les confieso, a veces se me ha salido, hermano. Poquito, chiquito, pero se me ha salido. Y me acuerdo, hermanos. No van a hablar de mí, van a hablar de Él. Y es cristiano. Y va a la iglesia. Y predica. ¿Verdad? Y anda con 2 mujeres. Y anda. No, hermanos. Ya no nos podemos dar ese lujo. Somos hijos de Dios, hermanos. Somos un pueblo adquirido por Dios. Dice que somos real sacerdocio, nación santa. O sea, apartados para Dios. Amén. Apartados para Dios. Ya no somos participantes del pecado, hermanos. Ya no somos practicantes del pecado. ¿Sí? Que de repente, ¿verdad? Satanás viene y ¡pum! Una flechita por ahí, un dardo. Cuidado, cuidado. Acordémonos, debemos de ser agradecidos con el Señor, hermanos. Debemos de ser agradecidos con el Señor. Muchas veces, hermanos, quizás venimos aquí necesitando un milagro, hermanos. Pero de verdad, un milagro. Y venimos renegando todavía. Si no me doliera la columna, bien me pudiera arrodillar. ¿Verdad? Pero estas rodillas. Y venimos quejándonos a veces, hermanos. Y necesitando el favor de Dios. ¿Cómo puedo yo agradar a Dios, hermanos? ¿Cómo puedo yo agradar a Dios? ¿Cómo puedo yo, hermanos, tener un corazón sencillo, agradecido con el Señor? Dice la palabra de Dios: estad siempre gozosos, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Y la paz de Dios gobierna en nuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Amén. Sed agradecidos. Yo voy a agradar a Dios cuando yo sea agradecido. Amén. Yo voy a agradar y voy a poner de lado el favor de Dios para conmigo cuando yo sea agradecido, hermanos. Amén. Cuando yo aprenda a dar gracias. Señor, te doy gracias. Señor, gracias. Señor, yo te alabo. Señor, yo te bendigo por lo que has hecho en mi vida, Señor. No entiendo cuál es el propósito de este problema. No entiendo cuál es tu voluntad en medio de esta enfermedad. Pero te doy gracias. Amén. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias. Gracias por lo que has hecho en mí. Gracias por lo que has hecho en mi vida, en mi familia. Gracias, Señor, por haberme rescatado. Gracias, Señor, por haberme comprado
comprado a precio de sangre. Gracias porque sé que valgo la sangre de tu Hijo. Gracias, Señor, porque no soy cualquier cosa. Gracias porque no soy un gato más del mundo. Soy tu Hijo, Señor. Soy tu Hijo, te pertenezco, estoy en tus manos. Pase lo que pase, Señor, yo sé que todas las cosas van a ayudarme a bien. Amén. Yo hablaba con Emilio, un amigo mío, desde que estábamos en el mundo, hermanos. Y hablando un día de estos, ya no estuviéramos vivos, fíjese, hermano. Ya no estuviéramos vivos si no hubiera sido por la gracia y la misericordia de Dios. Dios llegó a tiempo a nuestras vidas, no porque nosotros lo hayamos buscado o lo hayamos encontrado a Él. Él nos encontró, hermanos. Él nos rescató, Él nos redimió. ¿Y cuál debe ser nuestro agradecimiento entonces? Servir y honrar el nombre de Cristo todos los días de mi vida. Amén. Yo no sé, hermanos, en esta noche cómo ha venido usted a la casa de Dios. A lo mejor con una necesidad tremenda, a lo mejor necesitando de verdad un milagro, hermanos, porque si no, no sale. A lo mejor, hermanos, ha venido cargado, enfermo, lleno de problemas y dificultades. Pues déjeme decirle, le tengo una noticia, está en el lugar correcto, hermanos. Porque en esta noche Dios quiere hacer algo en su vida. Cierre sus ojos ahí donde usted está. Padre eterno, en esta hora, Dios mío, gracias, Señor, gracias. Gracias por todos tus favores, Señor. Gracias por todas tus misericordias, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho en mi vida, Señor. Gracias por todo, Señor, lo que hasta el día de hoy tú me has dado, Señor. Porque solo bienes has hecho a mi vida, Señor. En esta noche yo quiero ser agradecido. Ayúdame, enséñame, Señor, a tener un corazón agradecido delante de ti, Señor. Que no importan las circunstancias o los problemas, Señor, yo pueda honrarte, yo pueda alabarte, yo pueda bendecirte, Señor, en todo tiempo. Gracias te doy en esta noche, Dios mío, porque cada uno de los que estamos aquí, Señor, sabemos que solo tú y solamente tú, Señor, puedes ayudarnos, Señor. Padre, en esta hora, Señor, sana al enfermo, Señor. Padre, en esta hora, Dios mío, toca al necesitado, Dios eterno, en esta noche. Padre, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, rompe ataduras, rompe cadenas, Señor, en la vida de mis hermanos, Señor, en sus familias, en sus hogares, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, liberta, Señor, al cautivo, Padre Santo. Trae bendición, Señor, a los hogares, a la familia, Señor, en este lugar, Padre Santo. En esta hora, Dios mío, el enfermo es sanado, Señor, en el nombre de Cristo. En esta hora, Dios eterno, tú, bendito Dios, derrama, Señor, fortaleza, Señor, en aquellos, bendito Dios, que no tienen fuerzas, Padre. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias por todo lo que tú haces por nosotros, Padre amado. En el nombre de Jesús, gracias por escogernos, Señor, como a tus hijos. Gracias, Señor, por darnos un nuevo nombre, Señor. Gracias, bendito Dios, por hacernos participantes, Señor, de las bendiciones del reino tuyo, bendito Dios. En el nombre de Jesús, te alabamos y bendecimos tu precioso nombre, Señor. En esta noche, Padre Santo, ayúdanos a acercarnos confiadamente, Señor, y ser participantes, Señor, de esta memoria tuya, Señor, de la cena del Señor en esta noche, Padre Santo. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre eterno. Aleluya.